Daño cerebral, descartaron daño en la columna y daño en los pulmones. Tiene que hacer como 20 operaciones para reconstruirlo. Las operaciones duran más o menos 2 meses y la recuperación 1 año, pero parece que se va a recuperar. Vamos confiando en el Señor. Libre la tesitura de aire en el cerebro o la columna, no caminar, pero Dios está actuando. Lo operaron a las 2, estamos haciendo la primera operación de la cara. Ya le hicieron una del fémur y le hicieron otra de la mano. Toca reconstruirlo. Pero yo creo que Dios está lidiando con él. Amén. Vamos a orar para entrar a la palabra. Amén. Vamos a hacer un banquete. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Vamos a tener hoy un culto muy especial. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, adorándote en esta noche, nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor, sabiendo que tú estás haciendo maravillas, reconstruyendo vidas, Señor, porque tú eres un Dios restaurador, restaurador verdaderamente. Padre, déjanos tener la madurez para discernir entre el bien y el mal, no ser niños fluctuantes llevados de todo tipo de doctrinas, sino estar totalmente en tu palabra. Recibe la adoración, la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Y por favor, Señor, habla a tu pueblo. Nos has venido trayendo una serie de cultos muy interesantes, Señor. Y yo creo que hoy es absolutamente crucial. Habla a tu pueblo. Necesitamos oír de tu voz en esta noche. Llévanos con bien, Señor, en el culto, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Gálatas, este es el Nuevo Testamento, capítulo 1. Amén.
Amén. Gálatas queda antes de Efesios y después de Segunda de Corintios. Esta epístola es dirigida a un grupo de iglesias, de varias iglesias en Galacia, Amén. que estaba ubicada en el centro de lo que hoy se conoce como Asia Menor. ¿Sí? Esta epístola, los habitantes originales de allá, de esas regiones de Galacia, eran frigios y su religión rendía culto a la naturaleza. ¿Sí? En estas ciudades vivían muchos judíos y los gálatas eran famosos por su impetuosidad, inconstancia y su amor por las cosas nuevas y raras. Por eso era un pueblo infantil. Pablo tuvo que sacudir duro a los gálatas, porque ellos comenzaron bien, y de hecho les voy a poner una tarea esta semana, estudiar Gálatas, todo Gálatas. Pero ellos comenzaron bien, en una parte los regaña y dice: ¿ustedes qué pasó? Comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Por qué? Por estar pendientes de cosas raras, de cosas rarófonas. Así pasa hoy con mucho cristiano. Va bien y de repente se mete, que acá, que allá, y se desvía de la esencia de la palabra. Es un peligro enorme, cuidado con eso. Y ahora que hay muchos diablos sueltos para que eso suceda. Entonces voy a tomar la referencia de Gálatas, no voy a hacer un estudio sobre Gálatas, voy a seguir continuando, ¿sí?, en consideraciones sobre el Espíritu Santo, sobre los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, parte 5. Pero van a entender hoy por qué me tuve que meter a Gálatas. Okay. Entonces estamos en Gálatas 1, queridos. Después de que lean, de que oigan el versículo 1 y 2, ya pueden sentarse automáticamente. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente y del malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Bueno, mire, Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a sentarnos. Yo quiero que ustedes vean este detalle tan fuerte. Pablo de una vez comienza esta carta y la abre con semejante regañón. ¿Por qué? Porque fíjate lo que está diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren acá, miren. Pablo no tenía palabras diplomáticas ni mentirosas, sino que era absolutamente directo frente a algunas situaciones de, ojo, hermanos encubiertos. No eran hermanos, sino hermanos encubiertos que estaban espiando la fe de los Gálatas y que querían pervertir el evangelio de Cristo. Por lo tanto, eran pervertidos. Aún más adelante, voy a decir algo muy áspero, solo me estoy basando en la escritura, ni una palabra mía, pero en el verso 8 y 9, él dice dos veces algo que quiero recalcar. Dice: mas si aún nosotros, o sea, nosotros, está hablando de él y su equipo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Le voy a explicar que la palabra anatema significa maldito. O sea, Pablo está acercando la escritura y la palabra con la seguridad de que el que enseña algo diferente
a la doctrina apostólica es absolutamente maldito. Esto tiene un doble amarre de maldición. Usted dirá, ¿doble amarre? Sí. Mire que el verso 8 lo dice y el verso 9 lo vuelve a decir. Él dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Amén. Así que observen, estamos claros. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema que venimos trayendo de los hechos? Todo. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que yo los dejé en Hechos 12? Ahora vamos a entrar a Hechos 13. Amén. Vamos a entrar a Hechos 13. Vamos a ir al libro de los Hechos. Y seguramente algunos dirán, bueno, sigo sin entender mucho la relación de una cosa con otra. Tranquilo, ya ahorita la van a entender. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. No, ese es el 12. 13. Gracias. Bueno. Vamos a enfocar nuestra mirada en Hechos 13. Días de los panes sin levadura. Sí. Gracias, hijo. Sí. Bueno, yo dejé un pedacito ahí. Yo llegué hasta Hechos 12, 19 y no voy a leer deliberadamente lo del 20 hasta... Dale volumen, hijito. Entonces, no voy a leer deliberadamente del 20 al 25, pero quiero contarles... Bluetooth connected. Please wait. Es donde cuentan la muerte de Herodes. Amén. Esto tiene un sentido de que se ha puesto ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una retribución. Ya les explico algo. Si usted observa, Hechos 12 abre con que Herodes, ¿sí?, por congraciarse con el pueblo, mandó matar nada más y nada menos que Jacobo. Jacobo, que es Santiago, que es el apóstol de la ¿qué? De la esperanza. Pedro es el de la fe. Entonces mire lo que hizo, mandó matar a Jacobo, el apóstol de la esperanza, y puso preso a Pedro, el de la fe. O sea, él estaba atentando directamente contra la fe y la esperanza. Si usted observa del camino de la estatura del hombre perfecto, pues él estaba atentando contra el camino. Ahora, Dios dejó que eso sucediera, finalmente soltó a Pedro, ¿sí? Y tienen un reencuentro con ellos y luego el Señor muestra como en ese mismo capítulo Herodes muere comido de los gusanos. Ese Herodes tuvo una muerte espantosa porque él se ensoberbeció, él dio un discurso, arengó al pueblo y el pueblo gritó, Dios es el que está hablando, no hombre, y el Señor dice que un ángel bajó y lo hirió y murió comido de gusanos. Eso es lo que nos cuenta. Entonces, fíjate, expiró comido de gusanos, está en el verso 23. Y entonces en el verso 24 y 25 pasa un fenómeno muy curioso, ya de Hechos 12 cerrando, dice, pero la palabra del Señor crecía y eso, quiero que miren, no solo crecía, sino que ahí fue donde en un efecto maíz-pira se multiplicó. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, ¿cuál servicio habían cumplido Bernabé y Saulo? ¿Lo recuerdan? Lo habíamos leído. Había habido un hambre en Jerusalén y ellos llevaron una ofrenda de una iglesia hacia la iglesia de Jerusalén. ¿Correcto? Entonces, cumplieron ese servicio y volvieron ¿a dónde? A Antioquía. Pero, ojo, aquí hay un detalle que es para tener en cuenta porque esto va a marcar toda una situación en la Biblia más adelante. Ahí hay un detalle que dice, bueno, y se llevaron a Antioquía a Juan Marcos. Juan Marcos normalmente, les voy a explicar algo, vivía en Jerusalén. Su casa era en Jerusalén, ¿sí?
era sobrino de Bernabé. ¿Están acá? Amén. Y el que, digamos que era partner con Pedro. Sí, amén. Pero Bernabé, como era su sobrino, pues lo invitó a irse con él y con Saulo. Y es ahí donde él aparece en Hechos 13, ¿sí? Acompañando a un viaje misionero que Dios no le ordenó ir a él. Aquí yo quiero hacerles ver un detalle muy delicado y van a entender después por qué yo tomé Gálatas. Y ojo, porque por desobedecer a Dios en una pitica, a un apóstol les pueden pasar cosas desafortunadas. Yo quiero que vamos a oír el comienzo de Hechos 13 y el desarrollo de Hechos 13. Si usted quiere entender Hechos del Espíritu Santo 13, usted debería entender que ahí es realmente la apertura del cuartel general de Dios en Antioquía. El profeta dice que Dios siempre se mueve por cuarteles generales. Cuarteles generales son iglesias madres, ¿sí? Que envían a las personas en un orden establecido y debido. ¿Okay? Entonces el cuartel general original, ¿cuál era? Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Todos los apóstoles originales que caminaron con Jesús. Y había un director de todos esos apóstoles, era Pedro. Todos veían a Pedro como la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús lo instituyó así. Ojo, no solo porque le dio las llaves. Aquí hay un detalle importantísimo. Es porque cuando Jesús resucitó y quiso reconciliar a Pedro, ¿sí? Le dijo, ¿me amas más que estos? ¿Más que estos? Sí. Ok. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos, y empezó a decirle, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. O sea, el Señor lo llamó como el pastor general de la iglesia en Jerusalén. Ahora, observen, el libro de Hechos de los Apóstoles, y usted debe saberlo esto de memoria. ¿Cuántos capítulos tiene? Alguien que me diga rápido, ¿cuántos capítulos tiene Hechos de los Apóstoles? Si mirad, usted debería saberlo de memoria, tiene 28. ¿Cuál es el número de la vida? 28. ¿Qué es el Espíritu Santo? La vida. Estamos viendo hechos del Espíritu Santo de los apóstoles. Este libro tiene 28 capítulos. Ahí le doy una revelación. Ahora, observen. Entre el capítulo 1 al 7 ya sabemos que Dios estableció doctrina, orden, conducta. Entre el capítulo 7 y 10, o sea 8 y 10, Dios estableció una transición de los judíos a los samaritanos, capítulo 8, llamamiento de Pablo, capítulo 9, y llamamiento de Cornelio, o sea los gentiles, capítulo 10, para completar los 3 pueblos. ¿Ve cómo Dios va poniendo en orden todo? O sea, Dios es un Dios de orden. Mire, si usted le va a hablar de Espíritu Santo y es algo genuino, no coma cuento que el Espíritu Santo permite desorden. Porque el Espíritu Santo pone orden. ¿Y en quién pone orden? En apóstoles. Porque el profeta dice que los apóstoles son los que ponemos en orden una iglesia. Si no, una iglesia simplemente es muy incipiente. Puede ser una iglesia local, muy bonita, pero tiene que tener un orden específico de las cosas. Bueno. Luego vemos que el capítulo 11, como lo estuvimos mirando, ¿qué vimos en el 11? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerden qué vimos en el 11? No, no me están estudiando. No, lo de Pedro rindiendo cuentas allá y explicándoles por qué se acercó a los gentiles. ¿Sí? Y luego, sí, ahí sí viene que se forma una iglesia. Cuentan que cuando en Hechos 7 se dispersaron, hubo unos judíos que no solo predicaron a judíos, sino que llegaron a Chipre, a Antioquía, a diferentes partes, y que de repente le hablaron a griegos. Ajá. Le hablaron a griegos. ¿Griegos ya son qué? Gentiles. Ajá. Entonces al hablarle a griegos, esto se abrió también por otro lado. ¿Sí? Y fue cuando se formó la iglesia de Antioquía. Y hay un dato que es esencial, que todo cristiano debe saber. ¿Qué particularidad y qué fue lo que sucedió en la iglesia de Antioquía? Que los ¿qué? Exacto. Los del camino fueron llamados por primera vez cristianos. O sea, nuestro nombre original no es cristiano, es los del camino. Pero luego fuimos llamados cristianos en Antioquía. O sea que el cristianismo como tal surge en Antioquía. ¿Vamos bien? Bueno, mira, siendo así, fíjate que es delicioso enmarcar las escrituras.
Ahora, acá vamos a entrar, fíjate, 12 capítulos, en donde Pedrito, observen, es mencionado. De aquí en adelante, el protagonista principal de todo esto es Pablito. Amén. Quiero hacerte ver la importancia del uno y del otro. Los dos son supremamente importantes. Recuerda que el mismo Pablo en el libro de Gálatas confiesa, bueno, yo fui enviado al ministerio entre los gentiles, Amén. a la incircuncisión. Amén. Incircuncisión, gentiles. Mientras que Pedro fue enviado a la circuncisión. O sea, a los cristianos judíos. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Eso hay que tenerlo muy claro. Amén. Amén. Porque ellos nunca, siempre tuvieron la diferencia en cuanto a algunas cosas. Y los requerimientos para los gentiles son mucho menos que para los judíos. Amén. Amén. ¿Bien? Amén. Entonces ahora piensa, si son 28 capítulos y Pedro, digamos que es el protagonista en 12 y Pablo es el protagonista en 16, ¿cierto? Amén. ¿Quién cree usted que tenía un ministerio más grande, Pedro o Pablo? Pablo. ¿Qué dice Viviana? ¿Qué dice Aura María? Bueno, mire, lo voy a decir. El profeta de Dios dice en varios extractos, pero en el extracto, el presente estado de mi ministerio, que el ministerio de Pablo solo era más grande que el de todos los apóstoles juntos. Amén. Bueno, al tener esa afirmación nosotros del mensaje, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a leer Hechos 13, una gran parte, pero ojo, vamos como nunca, vamos a estudiar unas características puntuales Amén. que nuestro profeta nos menciona Sí, sobre amén. Pablo. Amén. Porque esas características no solamente deben marcar la línea de lo que voy a llamar yo de la saga de los mensajeros, sino que esas características deben marcar la línea de la saga de todo verdadero Amén. ministro. Amén. Amén. O sea que el asuntico no es solo cinticas, Amén. no, Sí, amén. tiene que ver con todo un ministerio. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Ok, entonces, voy a rodar Hechos 13, enfoca tu mirada en Hechos 13 y vamos a escuchar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, y lleno en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas,
Los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, Amén. y con brazo levantado los sacó de ella. Amén. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Amén. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Amén. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Amén. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Amén. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Amén. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Amén. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Amén. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Amén. Bueno, mire, este capítulo 13 es neural en Hechos, porque es un parte, es un antes y un después. Es muchos detalles que quiero hacer notar. Amén. Lo primero es, listo, habían en Antioquía maestros y profetas. O sea que Dios comienza mostrándonos una característica dentro del ministerio que iba a usar muy puntual. Obviamente sabemos que Pablo tenía todos los ministerios, pero había en esa iglesia un pelambre de maestros y profetas. Amén. Si ustedes lo miran aquí en el dedo, bueno, el profeta está aquí y el maestro aquí. Amén. El profeta trae una palabra, ¿sí? En donde trae una así dice el Señor,
y trae temor al pueblo, Amén. ¿sí? Y un maestro posiciona. Amén. Amén. Miren lo que había allí, maestros y profetas. Amén. Y de pronto menciona 5. Quiero que ustedes observen. Menciona a 5 maestros y profetas. Amén. Bernabé, que ya vimos a través del tiempo que fue absolutamente definitivo en la vida de Pablo. Amén. En 2 detalles básicos. 1, él fue el que lo llevó a Jerusalén y lo presentó a los apóstoles. Amén. Y él fue el que después lo recogió en Tarso y se lo llevó a Antioquía. Amén. O sea, Bernabé siempre siguió, digamos, fue como un consuelo, haciendo honor a su nombre. ¿Recuerdan qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Amén. Fue un consuelo para Pablo. Amén. Acabo de decir muchos detalles. Muchos detalles que son importantes. Luego está Simón, que es níger. Luego está Lucio de Cirene. Luego Manaén, que era familiar de Herodes el tetrarca. ¿Sí? Y luego está Saulo. Fíjate que los trae así. Estos 4 y Saulo. Amén. Ahora, bien interesante el verso 2 que dice que estos estaban ministrando al Señor. Y hay 2 aspectos de la ministración al Señor que son claves. ¿Qué es ministrar? Ministrar es servir. Amén. Ellos estaban sirviendo al Señor. Amén. Pero no solo estaban ministrando, estaban ministrando al Señor y ayunando. Amén. Ahora, el ayuno, y es un tema muy particular que algún día voy a traer definitivamente, ¿sí? Pero el ayuno básicamente significa abstenerse de. Amén. No solo hay ayuno de comida, Amén. hay ayuno en muchos aspectos. Amén. Hay ayuno sexual, Amén. hay ayuno de palabras, Amén. hay ayuno de cosas que nos gustan. Amén. Ayuno es abstenerse Amén. Amén. para lograr un propósito con Dios. Amén. Entonces estos personajes, 5 y 5 representa ¿qué? Gracias. 5 representa gracia y 5 representa también ¿qué? Fe. Se dirá, pero fe. ¿Fe? Sí, lo que pasa es que el profeta lo tomó del lenguaje inglés y yo lo tengo que tomar de ahí. Grace en inglés es 5 letras. Fight en inglés es 5 letras. El profeta dijo que 5 representaba gracia y que también representaba fe. Y como estamos trayendo un servicio de enseñanza, no de evangelismo, no de muchas cosas, sino de enseñanza, entonces yo quiero meterme profundo. Ahora fíjate, 5. Pero 5 también representa a Jesús. Amén. Amén. Jesús, Amén. gracia, fe. Ellos estaban ministrando y ayunando ¿a quién? Al Señor. Ahora, cuando eso pasa, el Espíritu Santo quiso hablarles. Amén. Quiero que fíjate que dice, dijo el Espíritu Santo. Qué hermoso. ¿Dijo quién? O sea, Dios en su forma más pura. Amén. Amén. Porque Dios, ¿qué es? Eso. ¿Dónde está eso? Es una cita bíblica que se deberían saber de memoria. No la mires. No. Juan 4:24. O sea, por donde usted lo quiera ver, 4:24 hacia adelante o hacia atrás es lo mismo. ¿Sí? Dios es espíritu. Amén. Amén. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Y los que le adoran, el espíritu y en verdad Amén. es necesario que le adoren. Amén. Me estoy deteniendo para que reflexiones la magnitud de esa palabra. Entonces, 5 personas y el Señor hace algo, da una escogencia. Él dice, apartadme. Muy bien, ustedes todos son muy queridos. Amén. Todos son profetas y maestros. Pero yo voy a trabajar con 2. Amén. Amén. Y yo quiero que mire lo que dijo el Señor. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mira, voy a decir acá algo muy delicado. Y voy a hablar rápidamente de una cosa que se llama el llamado. Amén. Si tú estás creyendo hacer una obra a Dios y no estás llamado por Dios, vas a poseer problemas. Amén. Vas a destruir vidas. Amén. Vas a acabar lugares. Amén. Vas a pervertir la palabra. Amén. Vas a convertirte en un falso maestro. Amén. Porque para servir a Dios tiene que haber un Llamado. llamado. Amén. Amén.
quiero que lo pienses, un llamado. Amén. Esto es delicado en virtud de que el profeta dice que si un hombre es llamado por Dios y no contesta al llamado, dice, él vivirá más miserable que una rata. Pero también el profeta dice que si un hombre no es llamado por Dios y está en la obra, él hará más daño que cualquier otro. Amén. Así que cada cristiano y cristiana debe examinar su llamado con Dios. Sí, amén. Amén. Tú dijiste, oh, tú pensarás, esto es para los varones. No. Cada cristiano y cristiana debe examinar a qué lo llamó Dios. Amén. Porque cuando yo examino a qué me llamó Dios, voy a encontrar que mi posición. Amén. Amén. ¿Estás aquí? Amén. Mira esto, voy a encontrar mi posición. Amén. Voy a vez tras vez darle goles al diablo, hacerle goles al diablo, porque estoy en mi lugar, en mi posición, Amén. no ocupando el lugar de otro. Amén. Vamos bien. Bueno, otro detalle que quiero decir, eran 5 y de repente Dios tomó al primero y al último. Tipificación de que iba a enviar o iba a ver él mismo en ellos. Usted sabe que el primero y el último es un título principal de ¿quién? De Dios. Amén. ¿Se había pensado en eso? Amén. Lo he dicho muchas veces, pero yo sé que a algunos se les ha pasado por alto. Vamos a leer un ratito rápidamente Apocalipsis 1:8. Rápidamente, solamente para hacer recalcar esto. Porque yo sé que eso el primero y el último se les ha pasado. Amén. A ver, Yo soy el alfa y la omega. Amén. Principio y fin, dice el Señor. Amén. El que es, el que era y que ha de venir. eso, observa eso. Amén. Yo soy el alfa y la omega, o sea, la A y la Z. La primera y la última letra. Amén. Luego dice principio y fin. Amén. Ok, de esos 5, el Señor tomó el principio. ¿Pero qué dice él? Jesús. Amén. Entonces Jesús iba a ir en Bernabé y en Saulo. Amén. Bueno, acá hay un problemita que se van a encontrar y que van a ver que les causó problemas. Sí, amén. Porque aún, ellos, en mi humilde concepto, mirando las escrituras estrictamente, cometieron un error. Que después iba a repercutir muy seriamente Amén. en su relación incluso como amigos. Sí, amén. ¿Cuál es? El Señor dijo apartadme a Saulo y a Bernabé. Amén. Ahora, observen este detalle. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Eso se llama la diestra de compañerismo. O sea, ellos fueron, mírenme acá, no le va a olvidar, ellos fueron enviados. Amén. Por eso cuando usted le ve a alguien, no, que soy misionero, soy enviado, usted de primerazo le va a decir, ¿qué iglesia lo envió? Amén. Porque un verdadero misionero no se mueve solo, no anda como rueda suelta. ¿Cómo, hermano? Así es sencillo. Amén. Usted ve una persona moviéndose solo, como rueda suelta, y usted sabe que está fuera de ¿qué? De orden. Amén. Y si está fuera de orden, está fuera de la voluntad perfecta. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Ojo, porque estoy diciendo cosas muy profundas de doctrina, Amén. solo que no son emocionantes, Sí, amén. pero son absolutamente importantes Amén. para el procedimiento de una iglesia. Amén. Bien, ahora observa este detalle. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, sí. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Pero desde la iglesia de Amén. Antioquía, desde el cuartel general. ¿Sí? Y fíjate que fue necesario que les dieran la diestra de compañerismo y que les pusieran las manos. Amén. ¿Vio eso? Amén. Ahora mira lo que dice. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y mire, aquí dice un detalle para pensar. Dice, tenían también a Juan de ayudante. Amén. Bueno, ¿por qué hicieron eso? No lo sé. Pero Dios dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Amén. No hablo de Juan, Amén. no hablo de Lucio. Es más, Juan no estaba entre los profetas y maestros, dice acá. O sea, quiero mostrarles un detalle que más adelante iba a repercutir seriamente. Sí, amén.
¿Por qué? Porque una vez se los anuncio, más adelante vamos a ver que este gran equipo, vamos a decir este gran dúo de Dios, Bernabé y Saulo, iban a tener una disputa no pequeña. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Marcos, como no fue llamado por el Espíritu para esa obra, en la mitad del camino, en uno de los lugares, los dejó. Amén. Amén. Los dejó. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Míreme acá, los dejó. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, aunque eran apóstoles llenos con el Espíritu Santo, pasaron por alto un pequeñito detalle. Sí, amén. Y es que el Señor no les dijo que llevaran a Marcos, a Juan Marcos. Entonces Juan Marcos los dejó. Pero como era sobrino de Bernabé, entonces después, cuando iban a retomar cosas, Bernabé de repente le dijo a Pablo, llevemos a Marcos. Y Pablo, quiero hacerle ver ahorita porque es aquí, en Hechos 13, en donde a Saulo se le cambia el nombre. ¿O usted vio que en Hechos 9 se lo cambió Dios? No. Ajá, esto responde a muchas preguntas que unos me decían, oiga, pero ¿por qué si Dios le cambió a Pablo? No, es que es en este versículo, en este capítulo, en donde se implica el cambio en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque iba a ejecutar su ministerio. Está aquí. Amén. Mire, donde Pablo se le para más adelante a Bernabé y le dice, no, Bernabé, no me parece correcto que este que nos abandonó venga como si nada. Esto no está bien. Entonces Bernabé dijo, no, pero hay que llevarlo. Dijo, no, yo no lo llevo. Y la verdad dice que tuvieron una disputa seria, tan seria, que Bernabé y Pablo se abrieron. Sí, amén. Le quiero dar una noticia. De cuando se abrieron Bernabé y Pablo, siendo Bernabé tan importante, siendo Bernabé tan clave para la vida de Pablo, de ahí en adelante Bernabé no es más mencionado en la Biblia. Amén. Quiere decir que como que tenía razón era Pablo. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Vamos bien? Amén. Nos llevamos buenas lecciones de todo esto. Entonces, aquí quiero mostrar el detalle. Listo, ahora ustedes observan que hasta la isla de Pafos llegaron a cierto, bueno, todo esto dice que recorrieron Salamina y esto. Y fíjate los nombres, Salamina, Antioquía. Y si usted empieza a observar todos esos nombres de Israel, Salamina, Antioquía, Jericó, todo, está reproducido en Colombia. Sí, amén. En la parte de los paisas, en Caldas, en Quindío, en Antioquia. ¿Por qué? Porque los que llegaron a Colombia acá, todos esos eran de origen judío. Hay pruebas muy serias sobre eso y todos esos nombres usted los va a encontrar en la Biblia, reproducidos, literalmente. De hecho, yo tengo un libro en casa que muestra que el gran porcentaje de los genes de los paisas son judíos directamente. O sea, ahí no hay nada que hacer, es así. Amén. Bien, quiero llegar al punto donde se encontraron con Elimas el mago, ¿sí? Que es el mismo Bar Jesús, ¿cierto? Bueno, usted sabe, estaban predicándole a Sergio, que era varón prudente, que era procónsul, era un hombre importante. Él quería oír la palabra de Dios, pero Elías el mago estaba resistiendo. ¿Te ha pasado cuando quieres llevar una palabra y alguien te está haciendo contrapeso? Bueno, aquí, voy a decir esto, no lo vas a olvidar. Aquí, con un acto de reprensión hacia la oscuridad, es donde comienza oficialmente el ministerio de Pablo. Quiero decirte que la Biblia no llama a este personaje Pablo, sino hasta este momento, donde va a ejecutar una obra de poder que automáticamente va a convertir a un procónsul. Yo sé que la mayoría de pero Pablo no comenzó antes. Pablo predicó antes, pero estaba en entrenamiento como Saulo. Le quiero probar que es aquí en el verso 9. Miren, vamos a leer el 8 y el 9. Dice: pero resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿De la qué? De la fe. Ahora, ¿por qué? Bueno, tú apartas de la fe a alguien y no hay manera de que suba la estatura del hombre perfecto. Ahora, ¿qué produce la fe? La doctrina correcta. Ahora, observa, dice, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo.
Eso no lo ha hecho antes en la Biblia, o usted lo leyó. Por favor, ¿te has imaginado que realmente aquí es donde se empieza a ejecutar el ministerio de Pablo? Y aquí voy a decir algo divino. Esta es sacada del estadio, divino. O Saulo, que también es Pablo, mira lo que dice, lleno del Espíritu Santo. Mire que es un ministerio. Amén. Antes no había dicho que era lleno del Espíritu Santo. Ananías oró para que recibiera y en ninguna parte aparecía diciendo que era lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero aquí dice lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén. Venga, mire, le voy a decir una cosa como para que entiendan. El ministerio de Pablo era áspero. Amén. El ministerio de Pablo fue llamado a combatir la corrupción. Amén. Y él no tuvo arandelitas ni pelitos en la lengua. Él se volteó y le dijo, lleno de engaño, hijo del diablo, ¿hasta Amén. cuándo trastornarás los caminos del Señor? Amén. Perdón, déjeme decirle que eso va a ser de mal gusto para algunos. Amén, Señor, amén. Ahora, esto se va a poner fuerte. ¿Por qué? Porque yo lo voy a probar que todo ministro de este mensaje tiene que pararse como Pablo. Amén. Amén. Así es. Tremendo, sí, Señor, amén. Sí, amén. Esa es la peleita que no quieren meterse. Sí, amén. Muchos quieren decir, oh, no, no es mi iglesia, no es mi situación. Yo estoy aquí. Ok, esa es la fácil. Pero cuando está implicada las almas de las personas, se tiene que levantar Así es. hombres como Pablo. Y decir, miren las características que dijo. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, 2, hijo del diablo, 3, enemigo de toda justicia, 4. No cesarás de trastornar los caminos del Señor, 5. Y miren lo que dice. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Amén. Esto fue diciendo y haciendo. Amén. Hoy, ¿quién era Pablo para ordenar que la mano del Señor cayera sobre un impío? Tremendo. Amén. Tremendo, sí, Señor. Quiero que te preguntes esto, Sí, amén. porque aquí es la primera ejecución en Hechos donde se trae una maldición, no una bendición. Quiero contarte que el ministerio de Pablo comenzó de una vez cortando la maleza. Amén. Amén, amén. Eso, saludos. A los que tienen un ministerio, todo paz, toda armonía, no pasa nada, somos todos hermanos. No somos todos hermanos. Ahora no vamos a estar peleando con nadie. Amén. No, y aún al que no es hermano y es encubierto lo vamos a tratar bien. Pero en cuestión de doctrina, nos vamos a parar y a denunciar. Amén. Esto no es verdad. Amén. ¿Por qué? Porque cuando se atenta contra la verdad, se atenta contra las almas. Amén. ¿Puedes comprender esa gran verdad? No es un asunto de que yo opino, tú opinas, me parece o puede ser. No, es un asunto de almas, amigos. Amén. Amén. Yo espero, mire, le voy a decir algo, si ha habido un culto importante, es este. Espero que tú estés dimensionando la magnitud de esto, Amén. porque te lo estoy desglosando de una manera que no imaginas. Ahora, a raíz de lo que pasó, te quiero ver qué pasó con Sergio. Mira lo que dice. Amén. Dice, entonces, verso 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado. ¿De qué? De la doctrina del Señor. Amén. Mire, mira, ¿qué es lo que estaba defendiendo San Pablo? La Midaché, Amén. la doctrina. Mire, él no estuvo en Hechos 2:42, pero él se había ido a Arabia. Amén. Amén. Él había recibido ahora directo de Dios lo mismo que Dios le había dado a Pedro y a Juan y a estos que habían caminado con él. Ahora él estaba defendiendo exactamente eso. Amén. Amén. ¿Sí lo cree? Amén. Bueno, si lo cree, diga amén. Amén. Triste al Espíritu. Amén. Entonces, mire, delicadísimo. ¿Cómo así? Oiga, venga.
¿dónde están los San Pablos de hoy? Amén. Claro, yo sé que ustedes me van a decir, no, es que San Pablo estaba en el orden de los mensajeros. Sí, pero le voy a probar que lo que tenía San Pablo lo tiene que tener todo ministro en el orden de Dios. Amén, sí, Señor. Si no, vayan a buscar trabajo en otra cosa. Amén. Amén, sí, Señor. No lo digo a ustedes, pero se lo estoy diciendo a los de la pantallita. Amén. Amén. Perdón, busquen trabajo en otra cosa. Amén. Si tú no estás dispuesto a pararte por la verdad, mañana. Amén. Amén. Ojo, porque esta verdad te va a alcanzar y te va a confrontar. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Seguro vamos bien. Amén. Entonces observa, fue una denuncia de corrupción, Amén. donde Saulo, que también es Pablo. Amén. Mire, este versículo es uno de los versículos más misteriosos de la Biblia. Amén. ¿Quieres saber por qué? Amén. Porque Dios es un Dios de ajuste de cuentas. Amén. Ahora, usted y yo oímos todo el discurso que Pablo trajo, que fue un discurso histórico maravilloso, Amén. muy pertinente, Amén. donde incluso habló del establecimiento del reinado, Amén. y de David, y de Saúl, Amén. un montón de cosas. Amén. ¿Sabe por qué le correspondía a Pablo? Solo podía ser Pablo el que podía hacer eso. Porque él era el restaurador del linaje de Benjamín. Amén. Amén. Para comenzar, quiero decirte que Pablo Qué tremendo. Amén. tenía un nombre de rey, que era el mismo nombre del primer rey de Israel. Amén. Dato importantísimo, Saulo. Amén. Saulo es lo mismo. Amén. O sea, Pablo tenía ese nombre. Lo más raro es que Saúl era de la tribu de Benjamín. Sí, amén. Y Pablo también. Amén. Amén. Saúl fue desarraigado para que fuera colocado David, de la tribu de Judá. Amén. Y ahora el descendiente legítimo de David era Jesús. Sí, amén. Ahora Pablo iba a ser metido y arraigado de nuevo, ¿sí? Por servir a Jesús. O sea que en Pablo se cumple restauración de la tribu de Benjamín, que era la tribu real original. Sí, amén. Tremendo. Porque hay dos tribus reales en Israel. Está Benjamín y Judá. Amén. Amén. Tremendo. Ahora, observe un secreto que aquí es crucial, porque esto se da en este mismo capítulo. Recuerde que 3 es número de mujer. Amén. Aquí es el comienzo de la iglesia Sí, gentil. amén. De la iglesia gentil. Amén. Amén. ¿Estás aquí? Amén. Mira, algo para tener en cuenta. Saulo, que también es Pablo. Ahora, él tenía un nombre de rey. Amén. Ahora Dios dijo, hey, ven, para servirme como profeta, maestro, apóstol y para servirme a mí, no quiero un nombre de rey para ti, quiero lo más pequeño. Amén. Y le colocó pequeño. Amén. Eso significa Pablo. Amén. Pequeño. Amén. O sea, ¿tú quieres servirme? Tienes que hacerte pequeño. Amén. Ministro de Dios, ¿quieres servir a Dios? Tienes que hacerte pequeño. Amén. Reconocer que todo lo bueno que puedas tener viene de Dios. Sí, amén. Amén. Ora a Aleluya. Dios. Amén. Gracias. ¿Cómo vamos? Amén. ¿Qué tantos secretos tiene aquí esto? Amén. Ahora, observa. Cuando Sergio, varón prudente, vio esto, creyó maravillado la doctrina del Señor. Sí, amén. Amén. Ahora, miren este detalle, listo, ellos siguieron viajando. Fíjate que de ahí en adelante todo el tiempo lo llama Pablo. Amén. Amén. ¿Te imaginas que el capítulo 13, verso 9 fue la primera vez que fue llamado Pablo? Amén. ¿No? Amén. Amén. ¿Te gusta? Amén. ¿Y te gusta la Biblia? Amén. Quiero hacerte ver un detalle muy bonito. Dios estaba invirtiendo aquí cosas muy fuertes. Mire, capítulo 13, versos 9, Saulo por primera vez es llamado ¿qué? Pablo. Pero su conversión fue en el capítulo 9. Sí, Y amén. él estaba persiguiendo a la iglesia. Amén. Efesios 13. Amén. 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 Ahora Dios le invirtió la cosa. Y ahora en el capítulo 13, verso 9,
lo llama Pablo. Y ahí en adelante tú vas a ver y ya le llama Pablo todo el tiempo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Fíjate que es bueno darse cuenta de los detalles y de los cambios raros de Dios. Amén. Porque el profeta de Dios dice que un cambio de nombre implica varias cosas. Implica carácter, Amén. implica destino e implica misión. Amén. El profeta de Dios dice que los cambios de nombre que Dios le da a sus hijos es por causa de un cambio en su vida, en su ministerio, en sus acciones. Amén. Así que tú tienes que revisar y mirar con respecto a esto, porque es aquí en este punto donde le fue cambiado el nombre. Amén. 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 ¿Le aman? Amén. Muy bien, continuamos. Entonces, y bueno, llegaron luego a Antioquía de Pisidia, que no hay que confundirla con Antioquía. El cuartel general de Pablo era Antioquía, pero ahora llegaron a Antioquía de Pisidia. Es diferente. Amén. Incluso podemos ver mapas para mostrar eso. Sí, amén. Sí, y ahí es donde se jala semejante discurso. El discurso de Pablo, yo quiero que usted lo estudie bien, entre el verso 14, ¿sí?, y el verso 43. Yo quiero que en casa vayas y estudies bien eso, porque Pablo sí era muy puntual en sus cosas. Ese discurso hizo realmente muchísimas cosas profundas, porque eso abrió la puerta también para los gentiles, Amén. para muchos judíos y prosélitos. Amén. Ahora, genial lo de Benjamín, lo de Sí, Judá, amén. lo Amén. de la tribu de Benjamín restituida. Ojo, porque en el mismo discurso Pablo habla de eso. ¿Sí? Pablo, usted lo oyó hablando allí, porque él comienza haciendo una historia de las cosas. ¿Sí? Él comienza remitiéndolos a cuando fue sacado de Egipto el pueblo, luego fue metido en Canaán, se destruyeron 7 naciones, después por 450 años Dios los dio jueces. O sea, si usted quiere conocer bien la historia bíblica, lea Hechos 13 o Hechos 7. Amén. Amén. Oh, perdón, parece que lo que estaba en Esteban cayó en Pablo. Amén, gloria a Dios. Aquí es donde se prueba. Amén. Amén. Pero fíjate, cuando Esteban dice lleno del Espíritu Santo, este otro lleno del Amén. Espíritu Santo también. Ahora, lleno, tenía una figura tal que sabía hacer una cronología ordenada Amén. de la historia de la Biblia. Amén. ¿Qué significa esto? Mira, Amén. mira que Esteban cuenta una muy buena historia. Acá cuenta otra. Cuando tú complementas las dos, wow, tienes cuadros muy especiales. Amén. Observa que él, por ejemplo, hace énfasis que le pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Solo le faltó decir, de la misma tribu mía, con el mismo nombre mío. Amén. Ahora mi vida está restaurando toda esa tribu. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Pero yo se lo estoy diciendo. Amén. Entonces, que luego trae a David. ¿Sí? Amén. ¿Y de la cual desciende quién? Jesús. Ahora Dios acá invierte los planes. El rey Jesús tiene como primer mensajero a Pablo, Sí, amén. que es de la tribu de Benjamín. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya está entendiendo? Amén. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, acá es donde los siguientes 20 minutos para irnos voy a traer algo crucial. Lo primero, fíjate cómo Pablo en Gálatas dice, bien, miren, si alguno predica otro evangelio, o sea, otra doctrina, no es más y nada menos que un maldito. Amén. 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 Esto no es de equivocación, ni de juego, ni nada, no. Es un maldito. Amén. Amén. Lo dice 2 veces seguidas. Sí, amén. Amén. ¿Qué problemita los que se están torciendo con doctrina? Amén. Bien. Ahora, cuando el profeta en la edad de Éfeso, porque usted sabe que Pablo fue el mensajero a la edad de Éfeso. Amén. Amén. Ahora, Pablo abrió todas esas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y muchas otras más, todas las de Galacia, todas las de Corinto, todas las de Colosenses, Colosas, todo eso lo abrió Pablo. Pero esos eran lugares específicos.
Pero Dios tomó 7 de esos lugares para que representaran no solo lugares, sino los periodos o edades del desarrollo de la iglesia. ¿El número de iglesia cuál es? ¿Y dónde comienza el ministerio de Pablo? El 13. 13. Fíjate, él hace pinitos antes. En Hechos 9 lo ves predicando. ¿Sí? Y luego también en Tarso lo ves predicando. ¿Sí? Pero él realmente comienza su ministerio saliendo de su lugar local. Y siendo enviado desde Antioquía. Amén. Ok. ¿Vamos bien? Amén. Bueno, entonces cuando el profeta habla de Pablo, dice acá algo terrible. Dice algo que hay que estudiar y que aquí sí es muy importante. Yo voy a ir a las 7 A's de la iglesia, página 69, donde dice el mensajero. Y voy a pasar a la 70 casi de inmediato, en el verso 31. Dice el profeta: el mensajero ángel de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Pablo. Dice, no puede ser negado que fue el mensajero de la primera edad de la era gentil. Amén. Mire lo que dice: aunque a Pedro le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del evangelio a los gentiles. ¿Sí? A Pedro le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del evangelio a los gentiles. ¿Eso qué capítulo es? Perdón. Ustedes no pueden titubear. Hechos 10. Hechos 10, no estudien. Esas imprecisiones es porque no estudian, ¿ok? Yo quiero que ustedes estudien. Porque ¿sabe qué? Yo estudio. Yo estudio para que tú estudies. Recuerda, en Hechos 2 se abrió a los judíos, en Hechos 8 a los samaritanos y en Hechos 10 a los gentiles. En la casa de Lucas, ¿cierto? No, ¿en qué casa? En medio, gracias, me gusta. Eso está muy bien. Entonces, aunque a Pedro, está diciendo aquí el profeta, le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del evangelio a los gentiles, escuchen, aquí es crucial. Fue a Pablo a quien le fue dado ser su apóstol y profeta. Venga. Acá hay algo raro. Porque en Hechos 13 la Biblia le llama maestro y profeta. Pero aquí el profeta le llama apóstol y profeta. O sea que ya vamos con Pablo con 3 ministerios. Yo te lo estoy mostrando porque yo te voy a probar por Biblia y por mensaje que Pablo los tenía todos. Solo que no los ejercía al mismo tiempo. Como hay hombres incluso que los pueden tener todos, como William Branham los tuvo todos, pero no los ejerció al mismo tiempo. Amén. Aquí, todo esto va a ser muy bonito. ¿Vamos bien? Amén. Entonces dice, él fue el profeta mensajero a los gentiles. Escuchen, su oficio profético por medio del cual recibió la revelación completa de la palabra para los gentiles, le indicó como su mensajero apostólico. En Jerusalén los demás apóstoles estaban de acuerdo con esto. La primera cosa es ver que en Jerusalén los demás apóstoles, después de mucho resistirlo, finalmente avalaron a Pablo. Estaban de acuerdo con esto. ¿Dónde está eso? Vamos a leer en la Biblia. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 12 al 19. Gálatas capítulo 1, verso 12 al 19. Capítulo 1, verso 12 al 19. ¿Ya todo lo tenemos? Amén. Amén. Escuchen muy bien, queridos. Pues yo... Esto lo vamos a leer ¿para qué? Para probar que los apóstoles, ¿sí?, estaban de acuerdo en que Pablo era el apóstol de los Amén. Gálatas capítulo 1 versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. ¿Dónde usted le indica eso? Usted lee Hechos 9 y se da cuenta que Pablo se encontró de frente con Jesús, con toda la columna de fuego. Quiero que hagas este ejercicio. Cuando en Hechos 2 bajó Dios, que es un fuego consumidor, se repartió en 120 columnas. O como 120. Pero cuando se encontró con Pablo, era él con solo Pablo. ¿Ves por qué el profeta dijo que el ministerio de Pablo
era mayor que el de todos sumados? Amén. Sí. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué era lo que perseguía Pablo? ¿Cuál es el número de iglesia? 13. Pero Pablo, 8 es 13. Tú que perseguías a la iglesia, tú eres un mensajero a la iglesia. Amén. Wow, sí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, Amén. siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Como quien dice, Pablo estaba diciendo, mi hijo, nunca fui mediocre. Tremendo, amén. Yo nunca fui mediocre. ¿Listo? Amén. Para ver si nos quita la mediocridad. Amén. Sí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté seguida con carne y sangre. Mire, esto es muy tremendo. ¿Por qué? Le voy a explicar qué significa esto en la Biblia. ¿Sí? O sea, Pablo está reconociendo varias cosas. Dice, uno, le agradó a Dios, ¿sí? Que me escogió desde el vientre de mi madre. O sea, su escogencia no fue por aquí. No, No, señor. lo llamó después, pero estaba escogido desde antes. Amén. Tú y yo también somos escogidos desde el Amén. vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación. Amén. Ahora, ¿qué le agradó a Dios? Revelar a su Hijo. Amén. ¿En quién? En Pablo. Venga, deténgase. Tremendo. Pablo revelaba a Jesucristo. Sí, amén. Venga. Pablo está diciendo que le agradó a Dios revelar a su Hijo Amén. Pablo. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está entendiendo lo que digo? O sea, ¿usted quiere tener la revelación de Jesucristo? Tremendo. Glorioso, amén. Pues a Dios le agradó Aleluya. revelar a su Hijo en Pablo. Amén. Ahora mira lo que dice, pronombre personal. Esto es mucha autoridad. Para que yo le predicase entre los gentiles. Amén. Pablo estaba absolutamente claro de que él era el apóstol fundador de la iglesia a los gentiles. Amén. Aquí se acabó Pedrito y todo este tipo de cosas, y no es que no tuvieran importancia, no, es que ya estábamos en otra dispensación, en otro tiempo. Sí, amén. Ya la edad judía había sido estallada y ya Pablo realmente estaba tomando posición. Amén. Sigue leyendo, esto es tremendo. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén. Entonces mira lo que dice, no consulté, con carne y sangre. Amén. O sea, no fue a preguntarle a nadie. Amén. Tremendo. Esto ya no era un asunto de preguntar. Pablo tenía que ir a confrontar si lo que le pasó en Hechos 9 era genuino por escrituras. Amén. Amén. Y se fue solo a Arabia. Amén. Ahora mire, él subió a Jerusalén. Mira que Ni subí a Jerusalén. no subió en ese momento, mucho tiempo después. ¿Siguen? A los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y Amén. volví de nuevo a Damasco. Venga hermano, mire. Aquí ya nos revela un secreto. Si usted se devuelve y estudia, nosotros vimos que Pablo comenzó su ministerio en Damasco. Sí, pero él de aquí dice una cosa que no lo dice Hechos. Tremendo, amén. Y es que él fue a Arabia. Amén. Y estuvo 3 años. Tremendo. Amén. ¿A qué fue? El que nos dice a qué fue William Branham. Amén. William Branham dice que Pablo fue a Arabia a constatar si la experiencia que había tenido cuadraba con todas las escrituras. Tremendo, amén. Y cuando se dio cuenta que cuadraba con todas las escrituras, comenzó a predicar. Aleluya. ¿Dónde? En Damasco. Amén. Sin embargo, ahí todavía Dios no había considerado comenzado su ministerio, Tremendo. sino solo hasta cuando estaba en Antioquía y salió a llevar el Sí, evangelio. amén. Porque Dios estaba esperando que el tiempo de transición de los 23 años transcurriera. Amén. ¿Cuán importante es eso? Amén. Continúa, por favor. Amén. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Wow. Fue cuando mire, hay escritos extrabíblicos, pero muy serios, y Pedrito no lo quería recibir. Amén. Usted sabe que los mismos hechos dicen que todos estaban como, ¿qué? Fue Bernie, el que lo presentó. Sí, amén. Estuvo por él 15 días, y es cuando pasó lo que le digo, que se sentó en el lugar, allá lo llevó al cenáculo, y de pura cosa, Pablo se sentó donde se sentaba Judas. Tremendo. Y Pedro, de tremendo, le dijo, ahí era donde estaba Judas, el que nos traicionó. Tremendo. O sea, el hombre muriendo a la cosa. Sí, amén. Pero si usted observa, Pedro tuvo que ser depurado con Pablo. O sea,
Pedro, que al principio no aceptaba muy bien a Pablo, después tuvo que ser reprendido por Amén, él. así es. Pero a Pablo nunca se le ocurrió reprender a Pedro en casa, en Jerusalén. Pero cuando vino a Antioquía, lo reprendí. Le llamó hipócrita. No solo a él, sino a Bernabé y a todos los que andaban con él. Porque andaban simuladamente. O sea, mire lo astuto que era San Pablo. Mire cómo San Pablo cumplía bien Mateo 10:16. Ser astutos y prudentes como qué, como serpientes. Y mansos como palomas. Ahí no dice que seamos serpientes, no. Pero la serpiente tiene una cualidad de prudencia y de astucia que es importante tener. ¿Vamos bien? Amén. Continúa, por favor. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿No? ¿Vio? Él allá vio en ese momento a Pedro y a Jacobo. Amén. Ahora, ojo, vamos a sustentar más de eso. ¿Para probar qué? Para probar que Pablo realmente fue llamado a los gentiles. Gálatas 2:2. Gálatas 2:2. Amén. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Exacto, fíjate, él subió y dio cuenta. ¿A quién? A los que tenían una reputación. Que eran los que, los apóstoles. Y entre esos 12 apóstoles había 3 que tenían más reputación que otros. Que eran Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y habló con ellos en público? No. En privado. O sea, Pablo no se envió solo. Amén. Ok. Vamos a continuar acá con las cosas. Vamos a leer del 6 al 9, Gálatas 2, 6 al 9. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido... Lo que hayan sido, leamos bien, por favor. Lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Venga, Tremendo. venga. Pablito había ido a Arabia y había contrastado todas las escrituras. Ahora él estaba esperando algo nuevo. Sí, amén. Pero los que Pedro no sabía más que él, Tremendo. ni Juan, ni Jacob. Antes seguramente él empezó a decir, oiga, ustedes son apóstoles antes que yo y no van a saber cuál es la clave principal de la Biblia. Tremendo. Ustedes son apóstoles antes que yo y no saben esto. O sea, el muchachito Pablo los Amén. descrestó. Amén. Fíjate, nada nuevo me comunicaron, ni siquiera las columnas. Sí, amén. ¿Les gusta? Amén. Sigan. Versículo 7. Antes, por el contrario, creyeron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Mira qué hermoso, está diciendo, ellos vieron y reconocieron que a Pablo se le había dado el evangelio a los gentiles. Amén. Y ahora está diciendo que el mismo Dios de los judíos es el mismo de los gentiles. Amén. Continúa. Amén. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Ajá, perdón, esto es definitivo. ¿Por qué? Porque era un reconocimiento apostólico. Después al principio ni se querían juntar con él. Sí, amén. Al principio eran sospechosos. Pero finalmente, el anciano apóstol dijo, no, venga, este también es un anciano, este es un apóstol, este es un fundador. Amén. Estoy reconociendo la gracia que le ha sido dada. Amén. Continúa. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vio planeación de trabajo. Bueno, Amén. ustedes no son los judíos. Ustedes vayan pues con los gentiles. Les damos la diestra de compañerismo porque como la iglesia inició en Jerusalén, tienen que darle la diestra de compañerismo. Amén. Estos dos allá terminan en Antioquía. Ahora el Espíritu Santo mismo en Antioquía desde allá los va a enviar. Amén. ¿Cómo vemos? Esto no fue tan sencillo como se abrió. Eso tenía un orden. Amén. Continúa. Ok, listo. Ahora, vamos a leer Romanos 11:13.
Vamos a pasar a Romanos 11:13. Estamos tomando muchas escrituras porque yo quiero mostrar realmente por escrituras un montón de cosas. Gloria a Dios, amén. Romanos 11:13. Amén. Aquí ya el hombre está posicionado, hablándole nada más y nada menos que a los romanos, que son totalmente gentiles, ¿no? Mire cómo les está hablando, mire la tonalidad en que les está hablando. Por favor, 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Mire, Amén. este personaje precioso, hermoso, maravilloso, San Pablo la tenía clara. Amén. Ve, por cuanto a vosotros hablo, gentiles, porque yo soy apóstol de los gentiles. Amén. No Pedro, no otro, yo soy el primer Amén. mensaje. Amén. No hay que discutir ni quién es el primer mensaje. Amén. Ahora, acá es donde un profeta viene y nos hace un favorzote. Sí, amén. Seguramente me voy a echar el otro tiempo en explicar todo eso, porque lo voy a terminar a las 9:40 como les prometo. Entonces dice acá, dice el profeta, verso 32 de la edad de Éfeso. Éfeso, sí, página 71, verso 32, dice el profeta. Pablo fundó la iglesia en Éfeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la edad de la iglesia de Éfeso, cerca del año 53 después de Cristo. Amén. Su manera de ministrar, escuche, esto, por favor, no voy a olvidar este versículo. Amén. No voy a quitar esto de las 7 edades de la iglesia, es el verso 33. Glorioso, amén. Mire, si usted quita esto de las 7 edades de la iglesia, si usted pone esto, se acaba la confusión de que si cintas o ministerio o uno u otro. No. Aquí no debe haber confusión, mire. El verso 33 nos dice algo claro, mire lo que dice. Su manera de ministrar, ¿la manera de ministrar de quién? De Pablo. ¿Qué es ministrar? Servir. La manera de ministrar de Pablo estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar. Amén, aleluya. Mira lo que está diciendo. La manera de ministrar de Pablo tenía que ser la misma, de Ireneo, Amén. de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley y de William Marion Branham. ¿Quién fue el que estableció el patrón? ¿William Branham? No, fue San Pablo. Quítense ustedes del mensaje eso, que solo mensaje, que cosa. Vaya y lea la Biblia, vaya y lea las epístolas de San Pablo. Despierten, por favor. Amén. Eso es ignorancia. Sí, amén. Eso insulta la inteligencia de todo verdadero cristiano. Amén. Si este mismo séptimo ángel es el que está diciendo que la manera de ministrar de Pablo estableció el patrón para todo, ¿qué? Mensajeros. Amén. Ahora, mire lo que dice aquí. Punto y coma. Y en verdad establece el patrón, escuche, de todo verdadero ministro de Dios. Amén. Ajá. Ahora No Dios. son solo citas, Amén. sino que ahora establece el patrón de todo verdadero ministro de Dios. Amén. O sea, cuando habla de mensajero está hablando de Apocalipsis 2 y 3. Porque habla del mensajero de Éfeso, Amén, habla del así es. mensajero de Mirna, de Pérgamo, de Amén. Tiatira, de Filadelfia, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Esos son los 7 mensajeros. ¿Cuántos mensajeros son? 7. Se tendrán que inventar algo más para meter 8. Y el que haga eso, Anatema. Anatema. ya sabemos cómo es. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. 7 mensajeros, pero ahora está bajándolo. Dice, ahora establece el patrón para todo verdadero ministro de Dios. Amén. Eso ya no es Apocalipsis 2 y 3, porque ahí no estoy metido yo, sino estos 7 solamente. Pero ahí están metidos otros, los verdaderos ministros de Dios, que es Efesios 4:11. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿Cómo estamos? ¿Les gusta esto? Los voy a dejar acá con un anuncio, para que usted lo estudie en casa, y cuando yo venga estén duchos completamente. Y es... Entonces mira lo que dice acá.
y en verdad establece el patrón para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como Pablo. Dice, el ministerio de Pablo se podría calificar en 3 partes. Esto es lo que no le va a gustar al diablo. Amén. Que yo le explique aquí desglosadito Gloria a Dios. cuáles son las 3 partes que se caracteriza el ministerio de Pablo y por ende y en consecuencia y en virtud el ministerio de todo verdadero ministro. Amén. Ahí es que usted los puede Sí, distinguir. amén. Con esto termino, pero le voy a mencionar la primera parte. Amén. Pero ahí empaque. Verso 34. Primeramente, escuche. Pablo fue absolutamente fiel a la palabra, sin importar cuál fuera el costo. Él nunca se apartó de ella. Amén. Solo imagine estos falsos maestros que no son para nada fieles a la palabra, sino que andan en ocurrencias propias, en locuras e imaginaciones propias. ¿A dónde van a ir a Amén, parar? así es. Porque la primera característica del gran apóstol, establecedor de todos los otros mensajeros y de todo verdadero ministro de Dios, es ser absolutamente fiel a la palabra, lo cual es la doctrina. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga, los quiero mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Uy, esto me emociona. Amén.